Hola, buenas tardes, gente bonita. Bueno, como últimamente os había prometido algunas personas, concreto a ti, Daniel, y creo que alguna otra persona, el monólogo del plátano, ¿vale? Bueno, es una cosa muy curiosa porque últimamente en mi vida, bueno, a mí me gusta un poquito esto de provocar, ¿no? Pero provocar a veces risa, eso ya no tengo que esforzarme porque me ocurre, sobre todo cuando caigo de espaldas delante de una cristalería y se me ven todas las ideas, o bien provocar un poquito de polémica, ¿vale? Porque, bueno, la sociedad en ocasiones se ríe de mí y entonces considero que yo me debo reír un poquito más. Bien. Cuando hablé del plátano, esta fruta que veis aquí amarilla, muy bonita, y con, digamos, bueno, no sé, yo la veo ovalada, ¿de acuerdo? Para mí es un plátano repleto de potasio, K, en la tabla periódica, creo que se pela así. Esto es lo que yo a veces meriendo, ¿vale? Los compra mi padre, yo no soy responsable. Mm, muy rico, bien. El rollo es que respecto a esto, hay diversas interpretaciones, ¿no? Como el otro día que alguien me dijo que, no, perdón, esta tarde le había regalado un libro mío, me dijo que él había entrado dentro de mí a leer el libro. Dije, hostia, avísame, que si empuja muy fuerte, ¿vale? Porque yo no me he enterado. Bien, el rollo este es el mismo. A ver, el monólogo del plátano podríamos darle un toque fálico, un toque, digamos, no sé cómo diría yo, sensual y todo eso. Bien, digamos que el plátano, como todos los símbolos que están así de pie para arriba, que también pueden estar para abajo, chicos, no os acomplejéis, que no pasa nada. Yo os he dicho que eso no es lo más importante. Bien, tiene un símbolo totémico, igual que los menires, igual que, de acuerdo, igual que todos los, bueno, las espadas, todo aquello que la historia representa, digamos, la parte genital de la virilidad. Genital he dicho, no he dicho que la virilidad, ¿de acuerdo? El sol, por ejemplo, representa energía masculina y la luna energía femenina, y en todos nosotros, todas nosotras, hay dos partes, feminidad y masculinidad. Bien, una visión del plátano sería nutritiva, como fruta. Otra visión del plátano sería la visión fálica, pero eso es, como decía Freud, a veces un puro solo es un puro, ¿vale? Y otra visión sería, y os voy a introducir un concepto un poco raro, porque yo soy así, un poquito extraña, ya os he comentado en otros vídeos, y se han encargado de etiquetarme muy amablemente y yo me he dejado, ¿vale? De forma, como siempre, totalmente altruista. Muchas gracias siempre por esa oportunidad. Pero aunque las etiquetas no me encanten, hoy me gustaría hacer un poquito de introducción a la filosofía. Bien, yo pienso en Plátano y pienso en Platón. Platón, filósofo de la antigua Grecia que nos introdujo el concepto de alma, el mito de la caverna y los caballos salvajes, entendidas como pasiones dominadas por la razón. Bien, la gente habla mucho de la filosofía, incluso a veces con desconocimiento o bien como si fuese algo vetusto. Personalmente, como humanista, me fascina el concepto filosófico y me fascina remitirme a los clásicos para poder explicar la realidad. Porque si bien es cierto que están muy superadas muchas ideas de antes, también es verdad que hay muchas otras que pueden, digamos, emplearse para hacer, digamos, analogías presentes. Bien, si no os miro a los ojos, estoy tratando de mirar en un puntito del móvil, ¿vale? Para que parezca que miro para adelante. Si salgo con la mirada extraviada es porque miro para aquí, pero bueno, el ángulo, estoy grabando con un móvil, no es nada complicado. Bien, estoy sentada encima de la mesa del salón, ya veis mi gran técnica. Bien, como os decía, Platón era un filósofo griego, uno de los primeros que reveló la existencia del alma. ¿Qué es el alma? Bien, para el cristianismo, religión que profeso con todo mi orgullo y todo mi corazón, aunque cuestione en ocasiones determinados asuntos de fe, digamos la metafísica, porque no estamos hablando de institución eclesiástica, sino de a la cual también respeto, pues estamos hablando de concepciones que van más allá de la materia. Bien, cuando estamos en una situación perceptible a través de los sentidos, digamos, vista, oídos, olfato, gusto, tacto, Platón decía que los sentidos pueden engañarnos, es decir, podemos percibir algo, podemos, digamos, presenciar una situación, podemos, de acuerdo,
tener una idea. Cuando varias personas presenciamos una pelea, una discusión, un debate o bien, no sé, un accidente, cualquier cosa, cuando en un juzgado se ponen testigos es precisamente porque las visiones de las personas en ocasiones son muy diferentes y no por ello ninguna es errónea. Igual que cuando contemplamos una obra de arte. Bien, Platón hacía mucho hincapié en no fiarse de los sentidos absolutamente. ¿Por qué? Bien, él decía que nos encontrábamos en una especie, digamos, de caverna, atados de pies y manos como esclavos, y que lo que percibíamos alrededor eran meras sombras de la realidad. Decía que si una persona, uno de nosotros, saliera al sol, se vería deslumbrado por lo que allí había, que sería, digamos, una realidad más palpable, aprehensible a través del alma, entendida no como concepción cristiana, sino como mente también, como esencia más allá de la materia. Ahí creo que quería ir Platón, ¿de acuerdo? El pensar que cuando nos disolvemos hay algo más dentro de nosotros. Eso no tiene que ver con el ateísmo o no, o sí, no lo sé. El cristianismo luego, digamos que utilizó a Platón como base, igual que la filosofía nazi utilizó a Nietzsche, que cuando hablaba de muerte de Dios y voluntad de poder, ni hablaba de quemar iglesias ni de nazis, ¿de acuerdo? Hablaba de voluntad de superación del ser humano y muerte de antiguas estructuras. Esto lo introduciré más adelante. Bien, Platón nos hablaba de que nos encontramos en una especie de cueva, digamos, física o mental, que nos impide ver con objetividad las cosas. Todo el mundo vemos lo mismo, si todo el mundo vemos lo mismo, y digamos que tenemos un velo, o sea, leemos el mismo periódico, vemos las mismas cadenas de televisión, o bien una persona, imaginaos, no sé, nos tiene presos en un búnker o encerrados y nos dice todos los días, nos adoctrina, por ejemplo, en el sentido que sea, ¿vale? La gente es mala, tienes que ser racista, tienes que ser lo que sea, y no tenemos espíritu, capacidad de contraste, entonces nuestra mente se aliena. Concepto de Marx también, alienación, nos convertimos en otros. Yo no estoy aquí introduciendo ningún tipo de ideología, porque para mí las ideologías todas ellas son respetables y los filósofos las tenían diferentes y de ahí nacía la sabiduría. Trato de unir, ¿de acuerdo? Como hago en mis clases. Bien, Platón decía que cuando estamos sujetos a ese tipo de caverna, ese tipo de situación oscura que nos impide ver la realidad, bueno, teniendo en cuenta que haya una realidad y no haya más de una, percibimos sombras de la situación. Platón decía que cuando salimos de esa caverna, el conocimiento o la verdad nos deslumbra, porque nos supera, nos revienta las pupilas y los esquemas. Disonancia cognitiva, ¿de acuerdo? Cuando toda la vida nos han explicado una manera de pensar o una forma de ser y alguien nos hace ver algo diferente, eso nos choca por dentro. Eso hace que se produzca una ruptura, ¿de acuerdo? Bien, entonces, otra cosa, cuando una de esas personas sale de la caverna hacia la luz y vuelve para relatar al resto lo que ha visto, le tachan de chiflado, orate, etc. ¿Por qué? Pues porque no han visto lo mismo. Ahí está el germen del prejuicio, con perdón. Cuando se produce una, digamos, categorización, etiqueta, digamos, racismo, digamos, machismo, cualquierismo, ¿vale? En cualquier sentido. Cuando se insulta o se critica a la gente por su religión, por sus ideas, las que sean, repito, las que sean, porque tengo un poema que dice, querido comandante, no veo vencedores ni vencidos, porque en todos los bandos tienen el mismo rostro los heridos, ¿de acuerdo? Antes luchabas en el bando que te tocaba, fuera derecha, fuera izquierda y todo el mundo sufrió. En un momento como este hace falta unidad de las personas y no ponerse a pelear por intereses, ¿de acuerdo? Espero y deseo que así sea. Seguimos con la filosofía. Bien, Platón decía esto, decía que cuando disentimos del criterio de la mayoría y nos atrevemos a pensar espíritu crítico, eso hace daño. La verdad hace daño. Decirle a alguien que tiene un diagnóstico terminal es doloroso. Decirle a alguien que está equivocado es doloroso. Admitir que estás equivocado o que has hecho algo mal es doloroso. Y admitir que llevas toda la vida viviendo determinadas estructuras y a lo mejor resulta que hay otras culturas u otras personas que tienen una forma de pensar distinta, imaginaos, ¿vale?
aquí tenemos la cultura del contacto. Por ejemplo, en Oriente no es común que la gente se toque tanto. Aquí vestimos de negro para el luto. En Japón visten de blanco. Son culturas diferentes. Bien, Platón incidía mucho en esto, ¿de acuerdo? Y tenía razón. Porque es cierto que cuando disentimos de la opinión de la mayoría nos arriesgamos. Ahora bien, es cierto que también puede ser que una o dos personas digan, ostras, esta persona se ha atrevido a ir un poquito más allá, ha leído más periódicos, ha visto más cadenas, ha conocido otras culturas y tiene un criterio distinto. Vamos a seguirle, ¿por qué no? No sé si conocéis el cuento del traje del emperador, ¿vale? Que solamente un niño se atrevió a decir que iba desnudo. Bueno, eso otro día si acaso os lo contaré. Seguimos con Platón. Bien, otro concepto que me interesa mucho es el tema de los caballos salvajes y el instinto. Bien, en algunas obras, sobre todo por ejemplo en el Romancero Gitano, los de Federico García Lorca, de mis principales autores favoritos, igual que San Juan de la Cruz, igual que Santa Teresa de Jesús, igual que Unamuno, ¿vale? Lorca me gusta especialmente porque hace hincapié en la lucha de las minorías. Pero también es cierto que en su romancero representa un pueblo, además de oprimido, muy pasional. Y habla de los caballos como instintos. De acuerdo, el caballo aparece como símbolo de instinto y en Platón también. Caballo no es el simbología del semental, no necesariamente, aunque podría. Platón decía que era muy interesante que las personas consiguiéramos dominar los caballos salvajes de nuestro instinto mediante la recta ratio, la razón, ¿sí? Ahí entra el concepto de alma. Bien, somos seres puros, podemos evitar sentir agresividad, ira, deseo, pasión, cometer adulterio, tener ganas de pegarle una leche a alguien que nos está mal lastimando. Uy, qué ganas últimamente. Bien, no he dicho nada. El caso es que no podemos, ¿vale? Somos personas, humanos. ¿Qué nos distingue de las bestias? Supuestamente esto. Aunque a veces ni siquiera, porque la verdad hay cada caso muy interesante por ahí para estudiar, bien. Lo que quería decir es que nosotros tenemos el poderío, supuestamente, de dominar. Es que no es aniquilar esos instintos, porque no somos ángeles ni somos seres puros. Los ángeles pueden hacerlo, son incorpóreos, son eternos, pero nosotros no, y no tenemos que serlo, ¿de acuerdo? Aunque sí es interesante saber que podemos mandar en ellos. Si no mandamos en ellos, nos dejaríamos llevar por la bebida, por la droga, por el fornicio sin... A ver, no pasa nada de vez en cuando que alguien, ¿vale? Tenga un... faltaría más que yo me meta con la libertad sexual de nadie. He dicho que no soy practicante, voluntad propia. Pero bueno, lo he sido, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que no se puede es ir por ahí como animalillos, porque no es una cuestión moral, es básicamente de higiene, ¿no? Ahora con el coronavirus casi que hay que ponerle a uno una armadura y fumigarlo 800 veces. Bien, no vamos por ahí pegando a la gente, fornicando salvajemente, comiendo como cerdos, no lo hacemos, porque básicamente tenemos esta cabecita que nos dicta, digamos, un poquito de contención. Las normas sociales están muy bien para romperlas, pero bueno... No es cuestión de moralismo tampoco, es cuestión de orden, ¿vale? La cabeza nos puede decir, de hecho, cuando nos movemos, nuestra cabeza está enviando un impulso motor a un músculo y hace que movamos estos deditos o este piececito, ¿vale? Cuando amamos a una persona, la amígdala, centro donde residen las emociones, está actuando. No es el corazón bombea la sangre, nos enamoramos con esto, nos excitamos con esta cabecita. Todo lo hace nuestro cerebro, máquina perfecta. Mendel era monje y era biólogo, ergo sí, son concebibles ambas posturas, la trascendencia y la biología. Seguimos con Platón, ¿vale? Mito de la caverna, pasiones... Bueno, Nietzsche rebatiría un poquito esto, ¿vale? Nietzsche era biologicista, era vitalista y él consideraba que no hacen falta excusas, ni cielo ni infierno, ni para condenar ni para salvar. Marx decía que la religión era el opio del pueblo. ¿Por qué? Decía que necesitamos fabricar esas deidades. Desde el principio de los tiempos, el ser humano necesitamos creer, ¿vale? Yo me confieso creyente, lo necesito, a mí me hace falta. Eso no quiere decir que no cuestione, pero sí es cierto que hay una visión antropológica en esto. El budismo, la gnosis, el cristianismo, todo ello convergen en el amor y en el deseo de descansar, digamos, en fuerzas que consideramos superiores y también en excusarnos. Ah, no, es que me han tentado. Oh, qué bien, si me porto bien alguien me premiará y si me porto mal seguro que alguien me castiga.
Nietzsche decía que las excusas no son necesarias, que somos responsables de nuestra propia libertad. Y la libertad es algo muy complicado, porque claro, con la libertad viene la responsabilidad. Muy fuerte, ¿vale? Somos el caballo, ergo nadie domina nuestro caballo. Nietzsche era vitalista y cuando hablaba de superhombre, super ser humano o supermujer, no quería que nos comiéramos unos super cacahuetes, hablaba de la voluntad de superación. Como vemos, los filósofos son interpretables. Descartes hablaba de la duda metódica. Descartes era un tío que se empapó de todo, filosofía, literatura, ciencias, ingeniería, y dudaba de todo, precisamente, porque no encontraba la verdad absoluta en ninguna disciplina. Si a mí me pasa. Yo no soy Descartes, pero yo busco en la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, para centro, para adentro, y digamos que me voy definiendo. Pero no creo que ninguna corriente deba ser radical o absoluta. Creo que debemos de aprender del resto. Igual que las matemáticas tienen sus dogmas y a veces se equivocan, igual que la fe tiene los suyos y a veces es cuestionable. Las traducciones de la Biblia, Virgo significa doncella. Y hay quien dice que María Magdalena fue esposa de Jesús. Entonces, como veis, soy una persona que me gusta cuestionar. Bien, Descartes me enseña esto. Duda metódica. ¿Sí? Duda metódica. Dudad de todo, como cuando ponéis a prueba una hipótesis empírica. Pepito sale con Pepita porque los hemos visto juntos. Bueno, los hemos visto juntos, pero es que tenemos que comprobar si Pepito lleva una medicina a Pepita. Tenemos que comprobar si a lo mejor, porque la rumorología es muy interesante. Oh, Pepito iba con Pepita a la orilla del río. ¿Qué pasa? A lo mejor Pepita se había caído y necesitaba ayuda de Pepito. Pero la gente ve simplemente aquello en lo que se queda, ¿vale? Eso es lo que decía Descartes. Someted a prueba la hipótesis nula para experimentar con ella. Dudad de todo, con condicionamiento, con conocimiento de causa, como decía Platón, id afuera y ved la luz. Que habrá más de una porque todo el mundo os dirá que la suya es la verdadera. Por eso los filósofos no se contradicen tanto, sino que beben unos de otros, si dicen algo parecido. La voluntad de poder de Nietzsche es parecida a la del dominio de los caballos alados de Platón. El deslumbramiento de Platón es parecido al de la duda metódica. Y cuando Kant habla de juicios a priori y a posteriori, nos habla de juzgar antes y después a las personas y a las cosas. Un juicio es decir, esto es un plátano. Un juicio no solamente es decir, alguien es feo. Un juicio es decir, esto es un libro. Pero a lo mejor para una persona esto es un punto de apoyo para su mesa. Y no está equivocado, ¿de acuerdo? La filosofía es maravillosa. A mí me encanta, sobre todo porque se pueden encontrar muchísimas respuestas y muchísimas preguntas. Yo quisiera que los chavales y las chavalas que vais a hacer ahora selectivo y todas las personas, padres, madres y personas, básicamente este vídeo lo hago un poquito, pues no sé, a modo didáctico, ¿no? Porque creo que se acerca una etapa de muchas evaluaciones y creo que es divertido aprender cuestionando. Y me parecía divertido, Daniel y compañía, equiparar un plátano a la filosofía y no a la típica asociación. Podemos darle la asociación que queramos, ¿vale? Hay mucha más filosofía actual, la filosofía hermenéutica, la fenomenología, Husserl, Heidegger. Bueno, yo no sé alemán, ¿vale? Si lo pronuncio mal, decidme algo. Hay muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que saber. No nos quedemos en la superficie, en lo primero, en las sombras, en el prejuicio, porque ¿sabéis qué? Hace daño, nos nubla los ojos y nos impide ver. Si empezamos a hacer cajoncitos con etiquetas, con diagnósticos, con, digamos, prejuicios, no vamos a ver la misma luz. Y es una pena, porque ahora que vamos a lo mejor a tener que restringir un poquito más nuestra libertad, la vida interior es muy importante. De acuerdo, y la vida interior no solamente es rezar, cosa que respeto extraordinariamente y cosa que muchas veces hago, también es vivir, también es hacer el amor, también es comer, también es leer, es todo eso, y todo eso. Todo eso hecho con cariño y hecho de corazón. Vamos a ver, se nos acerca una época horrorosa. No vamos a maquillar la cuestión, ¿de acuerdo? Tenemos que afrontar esto con un poquito de valentía y con un poquito de alegría. Y los clásicos ya lo decían. No seamos aborregados. Si estamos en determinado grupo, determinada pandilla, y todo el mundo bebe, chavales, y yo no bebo,
Yo no soy raro o extraño. A lo mejor resulta que si yo no bebo, el otro dice que tampoco le apetece. Si uno prueba un porro, a lo mejor el resto también lo prueba. Pero si alguien dice que no, a lo mejor el resto también. A esas cositas me refiero. No dejarse arrastrar. Si alguien empieza a vomitar para provocarse el vómito porque cree que así está más bella, porque las demás están más delgadas, eso hace daño, eso no es una cuestión moral. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero de mí? ¿Qué me gustaría ser? ¿Quién me gustaría ser? Todo el mundo hace el amor muy temprano. Ostras, ¿por qué? A lo mejor yo quiero esperar. A lo mejor en vez de gustarme un chico, me gusta una chica. ¿Cuál es el problema? Quiero decir, ¿cuál es el tema? ¿Mm? A lo mejor decido pensar otra cosa a la que piensa mi familia. A lo mejor ellos son creyentes y yo no, a lo mejor yo sí y ellos no, a lo mejor ellos son de izquierdas y yo soy de derechas, ¿qué más da? A lo mejor es al revés, no importa. A lo mejor la sociedad me dice que haga una cosa y yo no estoy de acuerdo. Nadar contra corriente es muy difícil y a veces muy valiente, ¿vale? Pero igual merece la pena. Los filósofos griegos no tenían toda la sabiduría y nosotros tampoco. Espero que sigamos practicando la duda metódica, el salir de la caverna, para que cuando nos metamos otra vez también y tengamos esa voluntad de poder que decía Nietzsche y ese juicio a priori y a posteriori, podamos contrastar que la realidad ni es una sola, ni nadie tiene la supremacía y es mejor hacerla todo el mundo junto. Un besito, si os quiere.